Nueva, ubicada en el 2909, al norte de la Avenida Central en la ciudad de Chicago, Illinois. Con teléfonos 773-481-2554. Radiovisión, la frecuencia que te bendice, alegrándote la mañana. Gracias por tu sintonía. Para los beneficios de salud, a establecerte económicamente y presentar impuestos es un requisito. Si necesitas ayuda, Acceso Hispano proporciona talleres informativos gratuitos en tu comunidad. Son en español y con expertos confiables en impuestos. Infórmate, llama al 1-800-206-9096 o visita pormifuturo.org. Prepárate para un futuro mejor. Estás a punto de entrar a una nueva dimensión. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Traído a ti por la librería cristiana Vida Nueva, ubicada en el 2909, al norte de la Avenida Central en la ciudad de Chicago, Illinois. Iglesia Bautista, Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Juan Firme Cimiento. Le agradecemos a nuestro amable patrocinador, el restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la calle 51 en Chicago, Illinois, con número de teléfono de 773-434-5040, en donde siempre será bienvenido y se le atenderá de una manera muy especial. Distinguidos radioescuchas, muy buenas tardes. Tiene el placer de poder saludarles nuevamente su servidor Rommel Guerrero, deseando que haya sido posible para usted y su familia asistir a su iglesia local a adorar a nuestro Dios y a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En el día de hoy continuaremos con el tema, el propósito del púlpito cristiano. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas tardes, está usted en sintonía de su 850 AM Radiovisión. Una vez más le saluda su servidor César Ventura, solo para recordarle los horarios de nuestros servicios, los cuales son los siguientes. El domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio matutino y a las 6 de la tarde nuestro servicio matutino y el miércoles a las 7 de la noche nuestro servicio de media semana. También queremos darle una invitación a nuestro próximo evento, que es la cosecha de otoño. Eso se llevará a cabo el viernes 31 de octubre a las 7 de la noche. Para más información, visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org o llámenos al número telefónico 773-816-4977. Volvemos después de este himno. Grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tienes de Dios, Señor.
Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí. Muy buenas tardes. Les saluda una vez más su servidor, el pastor Israel Rivera. Es un gran privilegio estar aquí en compañía de mis hermanos y el hermano que nos asiste en este día. Gracias por sintonizar la emisora. Y continuamos en esta tarde con el tema el propósito del púlpito cristiano. Y antes de ello quisiera leer unos cuantos pasajes bíblicos que nos hablan de la gloria del púlpito cristiano, o por así decirlo, del púlpito bíblico. Desde el punto de vista escritural, estamos nosotros viviendo tiempos muy difíciles, precisamente por ello. Y se basa el tema en la lectura que encontramos en Nehemías capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Los púlpitos, o el púlpito, entonces, en donde por primera vez aparece en la escritura la palabra, tal palabra se dedicó entonces para la lectura y explicación de la palabra de Dios. Unos cuantos pasajes más quisiera en esta tarde compartir con usted, amable oyente. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 24 y versículo 3: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto
y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, del verso 3 al verso 7. Deuteronomio capítulo 31, el versículo 11 al 13 dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, y notemos esto, por favor, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Josué capítulo 8 y versículo 33 dice así: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie uno a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. A ello pues se dedicó gran parte, y la mayor parte del tiempo en que alguien ocupaba el púlpito era para hablar, para leer la palabra de Dios. Así mismo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 1 al 2, dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Para los tiempos apostólicos, aquello todavía era una práctica activa. En Hechos capítulo 13 y versículo 14 al 15 leemos: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y estando el apóstol Pablo ya en sus últimos años de vida, manda aún al joven Timoteo que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Es pues muy notorio a través de toda la escritura que el púlpito bíblico, el púlpito cristiano, era usado para lo que precisamente se erigió desde el principio. Nosotros, amado hermano, amado oyente, vivimos en tiempos muy peligrosos, como lo profetizó la escritura hace 2000 años. Y sepamos que tal peligro no necesariamente viene por el calentamiento global, o por algún tirano que gobierna, o de las bandas organizadas. El peligro vendría de los púlpitos cristianos, que serían usurpados por hombres con agenda escondida al simple ojo, pero fácil de identificar a la luz de la palabra de Dios. Los temas que estos usurpadores de la plataforma cristiana traerían serían los siguientes, por mencionar unos cuantos. Filipenses capítulo 3 y versículo 17 al 18 dice la palabra de Dios así: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El tema de muchos hermanos, de muchos en los púlpitos, que son enemigos de la cruz de Cristo, hombres que no conciben la idea de sufrir por Cristo,
sino que solo piensan en la prosperidad, hablando solo de prosperidad terrenal, ignorando muchísimos pasajes y mandatos bíblicos que nos mandan a no amar a este mundo. Mateo capítulo 6, lee así la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6 nos exhorta la palabra del Señor a no hacernos tesoros en esta tierra. Nadie puede amar tanto a Dios y a la vez amar los deleites. Dice la palabra de Dios en Mateo 6: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El apóstol Pablo pudo ver aquellos días que vendrían, y esos días son ahora. Hombres que han ocupado el púlpito cristiano, enemigos de la cruz de Cristo, ignorando los grandes principios del cristianismo. Y uno de ellos es tomar la cruz de Cristo y estar dispuesto no solamente a sufrir por ella, pero aún a morir por la cruz, por la causa de Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 12 dice: pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Y notemos esto que dice la Escritura: ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El púlpito sufre, y todos somos medidos con la misma regla, como que si todos fuéramos lobos rapaces yendo tras el dinero en los bolsillos de la gente. Pero hay hombres, amado hermano, amado oyente, que han renunciado a la cruz de Cristo. Otro tema lo vemos en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 1, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, notemos esto por favor, encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. En este breve pasaje hallamos varias cosas que estos usurpadores del púlpito cristiano han metido en las congregaciones. Herejías, dice el pasaje primeramente, herejías destructoras. Considero, amado oyente, considero que una de las mayores herejías introducidas es la de igualarse o asemejarse a Dios, llamándose ellos mismos dioses, aunque lo digan que es con letra minúscula. ¿Sabe usted, amado oyente, que así pensaban los paganos ignorantes de las Escrituras en la antigüedad? Veamos este pasaje que nos habla de esta herejía que ahora se aplaude en muchos púlpitos. Hechos capítulo 14 y versículo 11 dice así: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estos han metido tales herejías al púlpito, y muchos se están asimilando tal herejía. Pero sabemos que así pensaban los paganos de la antigüedad, y ahora, desafortunadamente, los que se llaman cristianos. Este pensamiento diviniza al hombre y humaniza a Dios. Esta es doctrina mormona, que enseña que Dios en un tiempo fue hombre como nosotros, pero alcanzó la divinidad. Veamos lo que nos manda la palabra de Dios a pensar respecto a nosotros mismos. Dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. No somos dioses, ni siquiera con letra minúscula. Somos hombres rescatados por la sangre de Cristo. El propósito de muchas de esas doctrinas lo hacen estos hombres, y siempre buscando estar a la cabeza, y una vez allí hacer y hablar cualquier cosa, porque después de todo, si son dioses, no se equivocan. ¡Qué gran herejía! Luego añade el pasaje: aún negarán al Señor que los rescató. ¿Sabe, amado hermano, amado oyente, que estos mismos que se llaman dioses y llaman dioses a las audiencias, estos mismos están negando la divinidad de Jesucristo? De manera sutil y malévola destronan al Señor y se sientan ellos con sus audiencias en el trono, o por lo menos así sueñan. Esta es la doctrina que trajo al hombre al suelo en el jardín de Edén, cuando la serpiente le propuso a la mujer que si comía del árbol llegaría a ser igual a Dios. Y aquella mujer cedió y cayó su marido, y por eso la raza humana está donde está, por pensar que podían ser igual a Dios. También otro de los temas que han metido estos falsos hombres a los púlpitos es el negocio. Dice: por avaricia harán mercadería de vosotros. Estos hombres usurpadores de púlpitos hasta venden las promesas de Dios. Es una vergüenza. Leen una promesa de Dios y llaman a sus gentes a entrar en un pacto con Dios por dinero. ¿Sabe que eso es exactamente lo que quería hacer Simón el mago en el libro de los Hechos? Pagar por recibir el don de Dios. Dice la Biblia: harán mercadería de vosotros. Hay algunos hombres que han llamado a la gracia de Dios y la han comparado hasta con una ramera, diciendo que así como una ramera no se entrega a un hombre sin dinero, así dicen ellos, la gracia de Dios no se aplica si un cristiano no ofrece dinero. Harán mercadería de vosotros. Todo creyente debe estar consciente de estos tiempos que estamos viviendo. No solamente que son muy difíciles, pero una cosa sabemos muy bien: la venida del Señor se acerca. En Judas 11, es el versículo 11, leemos nosotros en este hermoso libro, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Note que bien la palabra de Dios aclara esto. Caín con odio se levantó contra su hermano Abel, porque Abel hizo su ofrenda como Dios le mandaba. ¿Sabe usted cuántos hombres, usando la plataforma cristiana, suelen decir que desatan juicio y maldición contra cualquiera que hable y critique sus prácticas antibíblicas? ¿Acaso no dice la Biblia y nuestro Señor Jesucristo dijo: orad por los que os ultrajan, bendecid a los que os maldicen? ¿Acaso no dice la Escritura en Romanos 12:14: bendecid y no maldigáis? Se lanzaron, dice, por lucro en el error de Balaam. Aunque el error de Balaam encierra muchas cosas, hay una en particular que sobresale: su amor a la fama y a la fortuna. Y esto valiéndose del don y de la plataforma que Dios le había dado. De no ser porque Dios trastornó sus palabras, si no, Balaam hubiera maldecido al pueblo por los tesoros que Balac le ofrecía. Así sabemos nosotros que han llegado hombres a los púlpitos que por dinero harán y dirán todo lo que sea necesario. Y la mercadería son las almas de los perdidos y de los creyentes incautos. Y luego dice el mismo pasaje: perecieron en la contradicción de Coré. Coré y todos sus seguidores, famosos por desafiar la autoridad celestial, perecieron en su error. Pero nos habla más la palabra de Dios acerca de estos que han usurpado el púlpito cristiano, y contra lo cual nosotros debemos de hablar fuertemente en la iglesia, en las calles y por todo medio de comunicación.
para alertar a los hermanos quienes han ocupado el púlpito que ellos llaman cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del Señor así en Segunda de Pedro, capítulo 3. Tenemos allí la escritura. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Los burladores han entrado y ahora niegan o cuestionan el regreso del Señor Jesús y de los juicios que vendrán. No solamente han negado la Escritura, pero ahora hacen burla de todos aquellos que predican de la venida del Señor Jesús. Nosotros debemos de saber que estos y muchos otros, con tantas herejías y blasfemias y propuestas materialistas, han hecho que el pueblo cristiano se sienta dividido. Muchas sanas congregaciones han despertado con ganas de modernizarse, y los predicadores a la antigua están queriendo imitar los espectáculos que estos burladores hacen para tener grandes audiencias. Pero amado hermano cristiano y pastor predicador del glorioso evangelio de Jesús, recordemos lo que dice la Sagrada Escritura. En Mateo, en Lucas capítulo 13, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 13. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Por qué vamos a profanar el púlpito con tal de atraer multitudes cuando conocemos lo que la Sagrada Escritura dice? La pregunta que le hicieron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo, notemos esto, que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No profanemos el púlpito, ni torzamos la Escritura para atraer multitudes. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Usemos el púlpito para lo que se erigió, para la lectura, exhortación y enseñanza. Hablemos y tronemos desde el púlpito, de la puerta estrecha y del camino angosto que lleva a la vida. Y no nos preocupemos, ni queramos imitar a aquellos que hablan de la puerta ancha y del camino espacioso que lleva a la perdición. Ellos son del mundo y el mundo los oye. Esto ha causado que muchos blasfemen el camino de Dios y nos miren con la misma vara que a estos profanos del púlpito cristiano. Pero no olvidemos que aún quedan almas por salvar. Por amor a aquel que nos llamó al sacro oficio de predicar su evangelio, y por amor a las almas perdidas, no abandonemos la senda antigua. Y si usted tiene un predicador en su púlpito que todavía truena contra el pecado y habla del cielo y del infierno y tiene la palabra de Dios muy en alto, ore por él. Y si usted es un pastor o predicador que tal vez se siente desanimado y a veces dan ganas de correr a la cueva como Elías y decir, quítame la vida, le digo esto: la palabra de Dios dice, aún tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Prediquemos de la puerta estrecha y el camino angosto que es el evangelio,
Que Dios nos ayude y le ayude a usted. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos por favor al número telefónico 773-816-4977 y para más información visite nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Estamos para servirle en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. En nuestro próximo programa, el tema a tratar será la venida del Señor. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga. Lo que estás haciendo en mí